Gracias por seguir junto a nosotros en el Buenos Días Región de este día, jueves 25 de febrero. No sé si les pasa a ustedes, y no sé a ustedes, chiquillos, que están ahí en los controles, pero pareciera que el tiempo pasa de verdad muy, pero muy rápido. ¿Cierto que sí? Sí, es impresionante. Cada semana, cada día, yo no sé si tiene que ver con la pandemia, podríamos preguntárselo a algún especialista en el área. ¿Por qué esta sensación? Pues la verdad que yo lo he conversado con otras personas y tienen exactamente esta misma sensación de que el tiempo parece que pasara más rápido en estas condiciones sanitarias. Hoy recordar a propósito de condiciones sanitarias que hoy día es el cambio respecto del toque de queda. Recordemos que era en todo el país hasta las 10 iniciaba a las 10 de la noche y ahora se va a iniciar hasta a las 11 de la noche. Así que hay una hora más para poder circular libremente, y a partir de las 11 de la noche se inicia el toque de queda hasta las 5 de la mañana. Les quería contar que en Porvenir reubicaron a un pingüino rey, que esto por parte de Cernapesca, porque en el lugar comprobaron que este animalito estaba bien, pero había riesgo de ser atacado por perros, ¿cierto? O algún otro animal, por lo que lo reubicaron en la Bahía Inútil. Tuvo una alerta de carabineros por la presencia de este pingüino rey en las inmediaciones del estadio municipal de Porvenir. Y los funcionarios de Cernapesca fueron hasta el lugar para verificar que el ejemplar se encontraba en buenas condiciones y ahora lo reubicaron. Así es que una buena noticia también para comentarles en esta mañana. Y en esta mañana también nos acompaña el candidato a constituyente Rodrigo Álvarez Centeno, a quien le damos la bienvenida y saludamos. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenos días. Hola, muy bien. Muchas gracias por esta invitación a conversar de materias tan relevantes como las constitucionales. Un saludo para ti y para todos quienes están escuchándonos a esta hora de la mañana. Gracias a ti, Rodrigo. Bueno, la verdad es que conversar de la Constitución es un tema de verdad muy profundo, que requiere, y que en este sentido siento yo que ha sido muy beneficioso para la población. Por una parte, que los candidatos y candidatas en una de sus primeras tareas se hayan y se estén dedicando a informar y a educar respecto primero de cómo está compuesta nuestra Constitución, ¿cierto? Cuáles son los aspectos que sí pueden ser tocados, digamos, cuáles no, por qué motivo, y todo eso me parece a mí muy relevante, porque hace que en definitiva todos y todas podamos ser parte más activa dentro de este proceso. Así es. Yo creo, mira, yo me he reunido con muchas personas en el recorrido tanto en Punta Arenas como en el resto de la región. Estuve hace un par de días en Puerto Natales, mañana estaré en Porvenir. Y una de las primeras cosas que pregunto cuando converso con las personas es cuántos han leído la Constitución y cuántos saben lo que es una Constitución. Y comprenderás tú que la inmensa mayoría, como es lógico además, no la ha leído ni sabe lo básico que es su estructura. Entonces yo creo que es muy importante a través de medios como Polar decirle a la gente qué es una Constitución. La Constitución es una ley. Y la gente sí ha visto leyes, probablemente se ha visto afectado, ha tenido que trabajar con alguna ley. Es una ley, pero es lo más importante, es la ley fundamental. Porque da una serie de principios, instrucciones, normas, sobre las cuales se asientan, como que se construyen todas las demás leyes. Todas las demás. Es una ley además con ciertas particularidades, tiene 143 artículos, o sea, 143 disposiciones, y trata muchísimos temas. Está dividida en capítulos. Y, por ejemplo, es muy importante que las personas sepan, porque algunos de estos capítulos van a continuar, son propios de la Constitución del 80, pero también de la Constitución de 1925, de la Constitución de 1833, o son similares en la Constitución de Estados Unidos, de España, cualquier país. Tiene un primer capítulo que se llama Bases de la Institucionalidad, que significa qué es lo más fundamental para Chile. Por ejemplo, que Chile es una república. Por ejemplo, que es un Estado democrático. Por ejemplo, que se divide en regiones.
Por ejemplo, que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Eso es lo que se llama bases. O sea, que es lo que asienta, sobre eso se asienta todo. Después tiene un capítulo sobre la nacionalidad y la ciudadanía. ¿Quiénes son chilenos? ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Quiénes pueden ejercer derechos políticos? Después tiene un capítulo sobre el presidente de la República. Perdón, antes de eso, un capítulo muy importante sobre los derechos, obligaciones y libertades que tenemos los chilenos. Y después viene una serie de capítulos, el mayor número de ellos que están relacionados como cómo se organiza el Estado. Y por eso viene un capítulo para el presidente, un capítulo para el Congreso, un capítulo para los tribunales, un capítulo para la Contraloría, para las Fuerzas Armadas y de Orden, para el Ministerio Público, para el Banco Central, para el gobierno regional y gobierno comunal, y después un último capítulo para reformar la propia Constitución. Entonces es muy importante que la gente se dé cuenta que ese es el parámetro histórico y legal en el que se va a mover la nueva Constitución, en capítulos que van desde cuál es la base misma de la institución Chile, república, democrática, etcétera, hasta cómo se reforma en el futuro nuevamente la Constitución. Claro, ese es el rango, 143 artículos que se dedican a eso. Porque además, bueno, como tú decías, claro, por una parte quienes han leído o no han leído la Constitución y para quienes la han leído, pero sin de pronto a lo mejor un apoyo o una asesoría que permita también entender de buena manera, ¿cierto?, algunos términos que son bastante específicos, digamos, de las leyes y que por lo tanto allí también es necesaria, digamos, ese apoyo, esa asesoría. Claro, sí, a ver, y te lo decía al principio, es lógico que millones de chilenos no hayan leído la Constitución. Si es una tarea más propia de los abogados estudiamos, dependiendo de la universidad, 2 y hasta 3 cursos dedicados exclusivamente a la Constitución. Tradicionalmente era una de las 3 materias que se interrogaba, por ejemplo, en el examen de grado de los abogados, entonces es normal. Lamentablemente, por una menor profundidad en la educación cívica, ciertas instituciones que eran básicas, que igual estudiáramos todos los chilenos, todos los magallánicos, se han ido perdiendo en el tiempo porque se ha disminuido la educación cívica. Por eso en este breve periodo, si no queda nada para el proceso eleccionario, para que la gente lo tenga claro, quedan apenas 42, 43 días que se puede hacer esta actividad que es conversar de campaña. Eso no es nada. Más encima cuando además se te cruza el mes de marzo con todas las preocupaciones adicionales que tiene marzo. Entonces es muy relevante que las personas digan, no, si yo no tengo por qué leerla completa, pero tengo que entenderlo de qué trata. Porque lo más clave acá, y me has escuchado en otras ocasiones, es que no haya excesivas expectativas en el sentido de cosas que la Constitución no se dedica a hacer. A mí me preguntan cosas y tengo que decirlo, aunque sea impopular, que son cosas que la Constitución no trata. Hace un día me preguntaban sobre el alcantarillado. No, eso no lo trata. Eso lo tratan las leyes y las políticas públicas posteriores. Entonces entendamos, la Constitución va a hacer 2 grandes cosas, y esto tiene una razón histórica además. Una gran cosa, un tremendo pilar, y yo trato de explicar lo mejor posible esto para que la gente entienda, un tremendo pilar es cómo se organiza el Estado de Chile, cómo se reparte el poder. Entonces tú ves que se reparte entre las regiones, tú ves que tiene un presidente, un poder judicial, un congreso, etc. Lo segundo es cuáles son los derechos y obligaciones de las personas. Si lo pensamos así, es mucho más fácil de entender este proceso, porque lo que van a hacer y lo que van a escribir 255 personas y proponérselo a los magallánicos para que ellos voten en alguna fecha del segundo semestre del próximo año, es eso. Esta es la forma que creemos que debe organizarse Chile. Y ahí, por ejemplo, surge la discusión que hemos tenido en otras ocasiones de mucho más descentralizado. Segundo, estos son los derechos y obligaciones que debe tener un chileno, las libertades que tiene un chileno, desde el derecho a desarrollar, a decir su opinión, por ejemplo, al derecho a reunirse, a las obligaciones, como pueden ser, por ejemplo, pagar impuestos. Entonces, siempre pensemos que una constitución tiene esos 2 grandes pilares. Uno, cómo se organiza el Estado. 2, cuál es el conjunto de derechos, libertades y obligaciones de los ciudadanos. Rodrigo, un paréntesis a propósito de lo que decías y de que se retiró la educación cívica, ¿cierto?, de los procesos formales educativos. ¿Estarías de acuerdo en que se recuperara? A ver, una de mis preocupaciones mayores, incluso como papá, o sea, me excluyo mi rol público, es el debilitamiento no solo de la educación cívica, sino que en general de las humanidades, sino en general de la historia, sino en general de aquellos conocimientos básicos de filosofía. Probablemente muchos profesores, incluso muchos que piensan totalmente distinto a mí, sabrán que este debilitamiento es bastante amplio en todo el campo de humanidades, al menos así yo lo veo. Imagínate,
una de mis únicas constantes en la vida es ser profesor de Derecho de una universidad, particularmente la Universidad Católica, donde uno recibe oleadas y oleadas de estudiantes. Y es evidente que incluso entre ellos, que son los más interesados por estas materias, también hay un debilitamiento en general de la formación de humanidades, de la formación de literatura, de la formación de filosofía, de la formación de historia, pero particularmente en la educación cívica, en que se han hecho, no, hay que ser en esto absolutamente justo. Yo creo que ha habido gobiernos, el último gobierno del presidente Bachelet que lo intentó, y han hecho avances distintos a tratar de recuperar parte. Pero comprenderás que no solo como, en este caso, candidato constituyente, sino que al mismo tiempo y profundamente como papá y como persona interesada en estas materias, creo que es imposible. Creo que demasiado hay un vacío gigantesco en la obligación. Y esto produce un efecto que es tremendo, que es que la gente, al no saber lo que hace cada institución o cada persona, critica a todos por igual. Y esa crítica es injusta, porque uno lo que tiene que saber es exactamente lo que hace un alcalde para poder evaluar un alcalde según lo que puede hacer, o lo que hace un diputado. Yo muchas veces veo críticas ácidas contra autoridades políticas y tú dices, pero perdón, esa persona no puede hacer nada. No tiene relación. Lo mismo en el caso constituyente. Pero mira, para terminar eso, lo mismo en el caso constituyente, a mí me preguntan mucho, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? Y yo digo, una sola tarea, una sola. No tenemos atribuciones para otra, incluso la ley es precisa. No podemos hacer nada más que esto. La reforma constitucional dijo, no podemos tomarnos ninguna otra facultad. ¿Cuál es nuestra única gran tarea? Escribir una constitución y proponérsela a los chilenos. O sea, ¿me puedo meter a fiscalizar a una autoridad de gobierno? No, no puedes. ¿Me puedo meter a opinar de un tratado internacional que discuta el Congreso? No, no puedo. ¿Me puedo meter a un proyecto de ley, por ejemplo, que esté discutiendo el presidente de la República? No, no puedo. Mi tarea, y eso es lo que tienen que el futuro evaluarnos, los magallánicos, es escribir una constitución. En cuanto a lo que dices de que efectivamente, claro, no es posible a través de la Constitución, ¿cierto?, controlar o fiscalizar autoridades, pero, por ejemplo, en relación a el capítulo que tiene que ver con justamente las instituciones, ¿estarías de acuerdo con que, por ejemplo, ahí quedara establecido en la Constitución que, por ejemplo, personas que se hayan visto envueltos en problemas legales, digamos, de desfalco, colusiones o otro tipo de hechos como esos puedan quedar fuera, digamos, de la posibilidad de acceder a cargos públicos o de elección popular? Sí, pero déjame solamente precisar una cosa. Lo que quise decir es que durante el periodo que escribamos la Constitución... Sí, por supuesto. Estas 155 personas concretas no pueden fiscalizar actos de gobierno. Pero la Constitución, y una de las materias más importantes de la Constitución, evidentemente, es la eficiencia del Estado y las condiciones para desarrollar una actividad política. Lo que tú aludes es un capítulo específico de la Constitución, en la actualidad es el capítulo 2, de nacionalidad y ciudadanía. Ese capítulo nos dice quiénes son chilenos, pero al mismo tiempo nos dice quiénes son ciudadanos. Y ser ciudadano significa poder ejercer derechos políticos, poder votar, pero al mismo tiempo, y muy buena tu pregunta, poder ser elegido algo. Poder ser elegido algo. Ya la Constitución tiene algunas normas que dicen, y ha habido casos recientes, en que no puedes ser elegido cuando estás en alguna situación procesal como la que tú indicas, desde condenado hasta incluso formalizado. Eso es absolutamente indispensable. El punto está si hay que aumentar el catálogo de figuras que te producen esa consecuencia. O sea, si debe haber más delitos, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que lo más probable es que sea una reforma, en cuanto al contenido mismo, una reforma al Código Penal, dado por una instrucción de la Constitución. Pero sí, de hecho, ya lo tiene. Y creo que cuando uno salta del año 80 al año 2021, 40 años, evidentemente hay ciertas conductas. Tú aludes a una, y perdóname que solamente aludo a esa, colusión. Lo que pasa es que la colusión durante un periodo de tiempo y por varias razones técnicas no fue delito. Ahora volvió a ser delito. Era una infracción, pero no era un delito. Ahora volvió a ser un delito. Al ser un delito, puede llevar, y creo que es necesario que lleve, esta condición que dices tú, que no puede ser elegido ni puede ser candidato. En relación al tema de ciudadanos, uno de los aspectos, digamos, en la definición de ciudadanos en la Constitución tiene que ver con los mayores de 18 años que tienen derecho a voto. ¿Estaría de acuerdo en que esa edad se rebajara? La edad para determinados cargos es sin duda alguna una materia circunstancial, en el sentido de que no hay un parámetro claro. Por ejemplo, para presidente son 35 años,
para determinadas autoridades son 21, para otras son una determinada actividad más 10 años. Es cierto que a nivel mundial, para ciertas elecciones, por ejemplo, en el caso alemán, para elecciones a nivel de concejal, se ha ido reduciendo y hay una discusión mundial. Yo particularmente, en la actual condición de Chile de historia, y te he dicho en otras ocasiones que la Constitución se escribe para un país en un momento específico, yo creo más lógico mantener como numerosas normas la edad de 18 años para ser ciudadano con derecho a voto. No, yo por ahora mantendría esa cifra. A mí me parece razonable por el proceso educativo y madurez de una persona, pero es una cifra, como te decía, que es distinta en otros países 21 años, en nuestra historia ha sido hasta 25, en nuestra historia a veces se requerían otros requisitos. No, yo personalmente creo que por las condiciones del proceso educacional normal del país, a mí me parece que 18 años para poder ejercer plenamente tus derechos políticos, y aludíamos a los temas de educación cívica, pero para tener 18 años me parece un plazo adecuado. Ahora, en relación a las propuestas que existen, saliéndonos un poco del tema constitucional, pero sí que tiene que ver con las elecciones, hay algunas propuestas que las comentábamos incluso hace un momento respecto de cómo pudieran realizarse las elecciones de abril, en cuanto a que las condiciones sanitarias, ¿cierto?, y la cantidad de elecciones que van a haber son distintas a otras elecciones que hemos tenido. Y en ese contexto, por ejemplo, el hecho de que pudiera desde una semana antes iniciarse la votación, o que hubiera personas que pudieran no necesariamente hacerlo en forma presencial, o que se hiciera en 2 días, por ejemplo, algunas de las propuestas que han surgido. Mira, yo quiero en primer lugar destacar el sistema electoral chileno. Hace pocos meses atrás vivíamos el desastre de no saber quién era presidente de la principal democracia del mundo, que es Estados Unidos, el número de personas, etcétera, el número de votantes, y se demoraron semanas en confirmar resultados. El caso chileno, tú los vives como periodista, porque te toca reportearlo en cada elección, es impecable, y es impecable a nivel internacional. Pero lo primero que yo quiero decir es, ojo, nuestro sistema es distinguido a nivel internacional como un sistema eficiente, seguro, y donde tú recordarás, salvo alguna situación muy particular en una mesa, en un voto, no hay nadie que salga diciendo que tenga dudas de la veracidad del proceso, de la legitimidad del proceso. Nadie. O sea, la inmensa mayoría de los chilenos quedamos absolutamente satisfechos con el resultado. Entonces, primero yo digo, cuidado, tenemos un sistema que funciona impecable, impecable. Segundo, y esta es mi opinión, hay, y lo hemos dicho en otros programas, muchísima gente que todavía no sabe y no tiene claro este proceso electoral. Y estamos hablando de un proceso electoral que va a ocurrir en apenas 47 días más. Ahora, entrar a decirle, no, mire, vamos a separarlo ahora en 2 días, algo que no hemos hecho nunca en la historia. Usted puede venir o no venir, puede venir mañana, con todas las dudas además que se están agregando. ¿Se cuenta la primera noche? No, la primera noche no se cuenta porque puede influir en el resultado del día siguiente. Ah, bueno, y entonces, ¿quién guarda los votos? ¿Cómo se sellan? Tercer problema, como algunos han dicho, no, que un día se vote para una cosa y otro día para otro. La gente no tiene muy clara esta distinción. Entonces, yo creo, a mi modo de ver, que es una improvisación en un sistema que funciona a 47 días, empezar a explicar que vamos a tener algo que nunca hemos hecho, que es votar varios días. Lo que sí creo que hay, y tú me comentabas, hay situaciones de pandemia. Bueno, esas situaciones de pandemia podemos aumentar el número de colegios, o sea, que sea más distanciadas las personas que van a votar. Podemos aumentar el número de horas, pero mi sensación es que estamos haciendo un poquito las cosas a la mala, a la desordenada. Si un sistema que habitualmente funciona impecable a 47 días de la elección, cuando mucha gente no tiene idea que tiene 4 votos. Mira, yo en cada reunión con las personas parto recordándole que tienen 4 votos. 4. Y la gente dice, ¿pero cómo 4? Sí, 4. Y que en cada uno hay que marcar una sola preferencia. No, me encima decirle ahora, oigan, saben que, sí, claro, pero una preferencia de repente en una sábana que tiene 38 nombres. Ahora empezar a decirles, porque además, perdona, tú lo has leído porque eres periodista, las propuestas son variadísimas. O sea, unos dicen, no, que un día voten para algo, otro día voten para otro. Bueno, y si la persona no quiere votar para un tema que es su legitimidad, y va y dice, no, pero yo venía a votar por alcalde, no, pero es que hoy día no voto por alcalde otra mañana, pero ¿cómo si es un proceso? Entonces, y te vuelvo a mi comentario inicial. Recordemos todas las elecciones pasadas, supimos los resultados en horas. Nadie tuvo duda de la legitimidad del proceso.
guardamos los votos absolutamente. Hubo apelaciones después con algunas mesas. Todo eso, a 46 días, empezar a enredarlo, por primera vez votar en 2 días. Otra cosa es que si en 6 meses atrás hubiéramos dicho que estábamos en un peor momento de la pandemia, desde el punto de vista mundial y general, se hubieran percibido este problema las personas que tienen que tomar esta decisión, que por supuesto no somos los candidatos, hubieran dicho, sabes que en realidad dentro de 6 meses va a haber esta elección, o bueno, en octubre, 5 meses, y ahí lo dimos. Pero a 45 días, cuando te puedo asegurar, lo primero que tengo que explicar en cualquier reunión es el proceso, a mí me parece un poquito una improvisación y tocar demasiado un sistema que funciona impecable, ahora empezar a hacer estas distinciones. Pero bueno, es una discusión que van a tener el presidente y el Congreso, a mí no me corresponde, no participo en ella, solamente tengo mi opinión de que me parece una mala idea a esta altura del proceso. Sí, por supuesto, era importante también conocer qué están pensando en relación a esto, porque como tú muy bien señalas, no queda absolutamente nada, estamos ahí a la vuelta de la esquina con las elecciones, es complejo, es muy complejo. Rodrigo, ayer me encontraba con una persona, que después de toda esta campaña y todo lo demás me decía, oye, y me preguntaba por qué iba yo contra otra persona, porque él era amigo de ambos. Yo le decía, no solo no voy contra esa persona, sino que la apoyo, porque vamos en elecciones distintas. Y esta es una persona relativamente informada, que escucha la radio, que ve la tele, claro, y estaba 45 días y no tenía idea. Y eso creo que pasa con mucha gente. Entonces, alterar estas reglas en esta época, al menos a mí me parece un error. Complicado. Rodrigo Álvarez, agradecerle nuevamente que esté con nosotros acá en el Buenos Días Región. No, muchas gracias a ti, siempre un placer estar con ustedes y por supuesto tratar de conversar como lo hacemos habitualmente, no solamente de las ideas de uno, sino que tratando de informar de algunos elementos más amplios del proceso. Así que muchas gracias, que estés muy bien. Igualmente, buen día. Gracias, adiós. Rodrigo Álvarez, candidato a la Convención Constitucional, ¿cierto? En estas elecciones, donde pretende ser uno de los 155 chilenos y chilenas que redacten la nueva Constitución de nuestro país. Junto con despedir a Rodrigo Álvarez, los invito a hacer una pausa comercial para volver inmediatamente con nuestro próximo invitado.